Bien, mi nombre es Gutiérrez Gonzalo Facundo y voy a pasar a desarrollar el recuperatorio del trabajo práctico evaluativo perteneciente al eje número 2, Ley Federal de Educación, número 24.195. Bueno, para comenzar a desarrollar este trabajo, vamos a tomar como referencia aquellos antecedentes históricos que dieron lugar a la sanción de la Ley Federal de Educación número 24.195. Entre los antecedentes más relevantes podemos mencionar dos, que es el Segundo Congreso Pedagógico Nacional, llevado a cabo en el año 1988, y la Ley de Transferencia Educativa, sancionada en el año 1991. Dicho congreso consistía en tres instancias, una local, una jurisdiccional y otra nacional, y en cada una de ellas se organizaban asambleas. De las primeras surgían los delegados para las asambleas jurisdiccionales y de estas últimas para la Asamblea Nacional. En el mismo se retomaron dos antiguos debates. Uno, la orientación de la enseñanza y otra, el papel del Estado. La mayoría insistió en la orientación religiosa de la educación y en el rol subsidiario del Estado. Los resultados de los informes fueron el argumento para la reforma educativa que implicó un nuevo marco jurídico para un nuevo modelo educativo. En cuanto a la Ley de Transferencia Educativa, como indica Bravo, 1994, dice que la política de transferencia de la escuela se había constituido para la negociación de la deuda externa contraída por el país, ya contemplado en las cartas de intención y en los acuerdos firmados con el Banco Mundial y el FMI. Y es mediante la ley analizada en este trabajo que termina el proceso de transferencia educativa. En relación al contexto donde todo esto acontecía, podemos decir que los años 90 transcurrieron en medio del desarrollo y avance tecnológico que marcaba la nueva economía mundial, exceptuando a Argentina y a los países de Latinoamérica. Modelo de Estado en el que se origina. Esta nueva economía es acentuada al adoptar un nuevo modelo de Estado llamado neoliberal, bajo el cual surge la Ley Federal de Educación y en el cual se convierte en la doctrina hegemónica de los años 90. Este modelo se caracterizaba por subordinar la política educativa a la política económica, fijada en los acuerdos entre los países y el Fondo Monetario Internacional. La educación comenzaba a considerarse como un elemento del mercado que debía ser regulado por la ley de la oferta y la demanda. Por su parte, la Ley Federal de Educación número 24.195 y aprobada en el año 1993 legisló un rango de reformas al sistema educativo argentino, algunas de las cuales significaron un cambio en el alcance y características de la descentralización. Al establecer nuevas funciones para los diversos organismos de gobierno de la educación, una nueva estructura académica era renovar los contenidos curriculares, establecer un sistema nacional de evaluación de la calidad y una red federal de formación docente continua. La reforma de 1993 estableció los principios básicos financieros, organizacionales y estructurales para cumplir la transferencia de las escuelas establecida en 1991 y contemplar así la reforma global del sector. En su primer artículo, la norma prescribe que el derecho constitucional de enseñar y aprender queda regulado para su ejercicio en todo el territorio argentino por la presente ley que sobre la base de principios establece los objetivos de la educación en tanto bien social y responsabilidad común. El cumplimiento del derecho es referido en la ley como garantía por parte del Estado Nacional y las jurisdicciones para el acceso a la educación en todos los ciclos, niveles y regímenes especiales a toda la población,
mediante la creación, sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios necesarios con la participación de la familia, la comunidad, sus organizaciones y la iniciativa privada. Política pública a la que responde. Con respecto a la política que respondía a dicha ley, entendidas estas como acciones, procesos, decisiones y resultados, como un conjunto de acciones intencionales y causales orientadas a la realización de un objetivo de interés público, cuyos procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente, en correspondencia con el cumplimiento de funciones públicas que se encuentran en estado permanente o con la atención de problemas públicos cuya solución implica una acción sostenida por parte del Estado. Carlos Aguilar Astorga y Marco Lima Facio. En la década del 90, las políticas públicas aparecen condicionadas por las denominadas reformas de primera y segunda generación. En la primera etapa, la reforma trata la apertura de la economía, la desregulación, el ingreso de capitales y las privatizaciones. En la segunda etapa, las reformas se basaron en la capacidad de gestión del Estado. Estos cambios, introducidos en la transición democrática, no llevaron a implementar significativamente la gestión gubernamental para la satisfacción de las necesidades básicas. De esto se puede concluir que el estado actual, después de la reforma, pasa a ser un estado remanente o residual. Existe una baja concientización respecto de las políticas públicas y que el avance liberal ha quitado al Estado su capacidad de regulador de la economía y de árbitro ante los sectores sociales. Es decir, que el Estado Nacional tenía menor poder de decisión en cuanto a las políticas públicas y pasó a ser subsidiario de las reglas impuestas por los organismos internacionales de crédito, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con las cuales negoció la deuda externa del país. Finalidades que perseguía la ley. En relación a las finalidades que perseguía la mencionada ley, se puede hablar sobre la igualdad de oportunidades, la gratuidad, la garantía de no discriminación y de acceso, permanencia y egreso del sistema educativo de todos los habitantes. Por otro lado, también la equidad a través de la justa distribución de los servicios educacionales, los derechos culturales de las comunidades aborígenes, etc. De este modo, se puede evidenciar que la misma poseía una función integradora de la sociedad de aquella época, a través de la educación. Dicha tarea estaba a cargo del Ministerio de Cultura y Educación y del Congreso Federal de Cultura y Educación. En cuanto a la estructura del sistema educativo, dice que en este sentido también es preciso nombrar los cambios que infringió la Ley Federal de Educación en la estructura, niveles y obligatoriedad del sistema educativo. Respecto a la estructura del mismo, quedó conformada por la educación inicial, compuesta por el jardín de infantes para niños de 3 a 5 años de edad, siendo obligatorio el último año, y por el jardín maternal para niños desde 45 días hasta los 3 años. La educación general básica era obligatoria desde los 9 años y organizada en 3 ciclos. La educación polimodal, impartida por instituciones específicas de 3 años de duración como mínimo. La educación superior, profesional y académica de grado. Su duración será determinada por las instituciones universitarias y no universitarias. Educación cuaternaria comprende aquellos otros regímenes especiales que tiene por finalidad atender las necesidades que no pudieran ser satisfechas por las estructuras básicas. En cuanto a los niveles obligatorios que dicta la ley número 24.195,
queda impuesto el nivel inicial y la educación general básica, cumpliéndose así un total de 10 años dentro del sistema educativo, el cual estaba centralizado a nivel de decisión con los CBC. Era la primera vez que el país se contaba con un instrumento normativo que abarca todos los niveles y modalidades del sistema educativo y una descentralización económica. Feldfeber e Ibáñez. Por último y para finalizar, vamos a hablar sobre la formación docente. Podemos mencionar al Instituto de Formación Docente inaugurado en el año 2007, el cual significó el inicio de un proceso de dinamización, desarrollo y jerarquización de la formación docente en la Argentina. El Plan Nacional de Formación Docente se elaboró como resultado de un proceso de construcción colectiva que incorporó la experiencia y visión de las gestiones jurisdiccionales de educación superior, de equipos directivos y docentes de instituciones de gestión estatal y privada, como también de representantes de gremios docentes y de educadores. Las estrategias políticas y acciones que desarrolla este instituto están organizadas bajo dos direcciones nacionales: el desarrollo institucional y la formación e investigación. La Dirección Nacional de Desarrollo Institucional está abocada al fortalecimiento e integración progresiva del sistema formador, la planificación de su oferta de formación inicial y continua, la gestión del sistema, el mejoramiento de la organización de los institutos superiores de formación docente y el apoyo a los estudiantes de la carrera de formación docente. La Dirección Nacional de Formación e Investigación está abocada a la actualización y mejora de la formación inicial, profesorados, y a garantizar su articulación y equivalencia entre carreras y entre jurisdicciones, a consolidar la formación continua de los docentes en ejercicio en función de atender los requerimientos del sistema de formación en su conjunto, de los institutos superiores, la enseñanza, la formación y el trabajo docente en el sistema formador, y a instalar la cultura de las TIC en la formación inicial y continua de los docentes. Con base en lo anterior, se puede afirmar que la educación superior y de cualquier otra índole debe trascender a la sociedad. La educación superior que no se involucre socialmente deja mucho que desear, debido a que lo ideal de la educación es que la persona que la reciba comprenda que es un ser social y que debe servirle no solo a sí mismo, sino también a la sociedad a la cual pertenece o dentro de la cual interactúa.